Está relacionado con esa profunda displicencia del gobierno frente a la vida de los policías y soldados de la patria. La semana pasada completó la FARC el asesinato de 81 policías en lo corrido del año, y súmele a eso el asesinato de los soldados. ¿Se puede negociar con los terroristas? Por supuesto, con condiciones. Porque algún sector de la intelectualidad ha dicho que si se les define como terroristas no se puede negociar. Falso. Se puede con condiciones. ¿Por qué le he dicho a mis compatriotas que aquí estamos frente a una amenaza terrorista? Es muy importante estudiar la historia del lenguaje, la filosofía del lenguaje. La palabra insurgencia se utiliza en América Latina para señalar movimientos alzados en armas contra dictaduras. En Colombia no hay un movimiento alzado en armas contra una dictadura. Hay unos grupos que empezaron agitando las tesis de la dictadura del proletariado, de la economía comunista a partir de la transición por el socialismo, de la lucha violenta de clases como sustitución del debate democrático argumentativo, y terminaron con un predominio de mercenarismo narcotraficante. Aquí por un lado tenemos una democracia respetable y por otro lado el mayor cartel de cocaína del mundo. Eso es distinto a los fenómenos que se dieron en América Latina de insurgencias contra dictaduras, o a la insurgencia de Sudáfrica contra el apartheid oprobioso de descendientes europeos, o a los mismos problemas de Irlanda, donde un 35% de la población que se declaraba católica se sentía discriminada. Es muy importante hacer estas diferencias. Miren, estimados compatriotas, cuando uno estudia la nómina de los partidos de Irlanda que han llevado a los antiguos guerrilleros al Parlamento británico, ahí no aparecen condenados por delitos de lesa humanidad, ni allá les permitieron la elegibilidad, ni allá les permitieron la impunidad. Cuando uno estudia el caso de Sudáfrica, no obstante que hay versiones contradictorias, encuentra una muy sólida. Mandela no estuvo en la cárcel por crímenes atroces ni por delitos de lesa humanidad. Estuvo en la cárcel porque salió ilegalmente del país a denunciar el oprobioso apartheid en Europa. En América Latina, los mexicanos se han preciado de tener la democracia más antigua del continente. Con toda la admiración por México, no es así. En el siglo pasado ellos tuvieron 12 años de interrupción democrática y Colombia 4. Esta ha sido la democracia más estable del continente. No es aceptable que a unos grupos con predominio narcotraficante, terroristas en sus acciones, que se constituyen en amenaza al Estado de Derecho, se les catalogue como actores políticos. Creo que ahí hay un tema muy grave de la administración Santos. Ustedes tienen sus compañeros en las Fuerzas Armadas en una situación bien difícil. Hay 15.000 judicializados aproximadamente.
y más de 3.000 en la cárcel. Y lo único que ofrece como solución el gobierno Santos es que una vez haya un acuerdo con el terrorismo, se buscará un beneficio jurídico para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Eso es una bofetada al honor militar y policivo. Un país democrático no puede llevar las soluciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas a remolque de acuerdos con el terrorismo. Por eso, mis compañeros del Centro Democrático y yo, y aspiramos contar con otros congresistas, presentaremos el 20 de julio a consideración del Congreso el proyecto de reforma constitucional para que se dé una libertad condicional a los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén en la cárcel, óigase bien, por hechos del servicio. Una de las cosas que más me duele a mí de estos intentos de descrédito del gobierno Santos a las Fuerzas Armadas, una de las razones que tengo para llamar al presidente guerrero de papel, es que en Colombia no ha sido fácil conseguir una alta aprobación de opinión a las Fuerzas Armadas. Eso tiene que ver con la historia y tiene que ver con el extremo izquierdismo. Ustedes saben, muy estimados compatriotas asistentes esta noche, que el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles. Tan pronto se dio el grito de la independencia, de Bogotá partió hacia Tunja el ejército centralista comandado por el general Nariño, y de Tunja para Bogotá el ejército de las Provincias Unidas comandado por don Camilo Torres. Hay historiadores que afirman que el país solo vivió 7 años de paz en el siglo XIX, que tuvieron que ver con los gobiernos del presidente Núñez. Creo que no es desacertado afirmar ante ustedes que solo a partir de 1902, cuando se firmaron los 3 acuerdos que pusieron punto final a la guerra de los 1000 días, el país empezó a tener no ejércitos de partido, sino un ejército nacional. Creo que no es desacertado afirmar ante ustedes que solo en los años 50, cuando se creó la Policía Nacional y se superó la experiencia de las policías regionales involucradas en las luchas de la política, solo a partir de ese momento el país empezó a tener una auténtica policía de Estado para la sociedad. Todos esos antecedentes crearon en Colombia muchas dificultades de opinión sobre el papel trascendente de las Fuerzas Armadas por encima de la emulación de la política. Había resistencias y rápidamente llegaron las doctrinas del extremo izquierdismo a infundir a los universitarios resistencia, odio y, en el menor de los casos, indiferencia ante las Fuerzas Armadas. Fue mi experiencia en los años 70 en la universidad pública. Qué dificultad para quienes nos atrevíamos a defender en aquellos años a los soldados y policías de Colombia. Y mientras tanto en el país crecían las guerrillas extremoizquierdistas, el narcotráfico, y aparecía la reacción paramilitar. Todo esto me llevó a decir que Colombia necesitaba crear un alto nivel de aceptación de opinión para las Fuerzas Armadas. Cuando empezó nuestro gobierno, con lo que me atreví a denominar las victorias tempranas de la seguridad democrática, que los colombianos volvieran a las carreteras,
que se reactivara la economía, que pudieran llegar los extranjeros en los buques del Caribe a Cartagena. Todo eso creó un gran ánimo nacional en favor de las Fuerzas Armadas. Eran abundantes las fotografías de los buses de servicio público, con niñitos agitando banderas, saludando a los soldados y a los policías que estaban vigilantes a la vera del camino. En las familias, en los mayores y en los pequeños, se creó, se despertó un gran afecto por las Fuerzas Armadas. Eso lo necesita el país. Ese afecto lo podríamos llamar el salario emocional, el que hoy se viene perdiendo. La nación necesita mantener un alto nivel de motivación en las Fuerzas Armadas, que a su vez depende del alto nivel de aceptación y confianza de la ciudadanía. El estímulo a las Fuerzas Armadas, su moral, este gobierno los ha afectado. Por fortuna, está intacto el nivel de aprobación de la ciudadanía. ¿Qué ha pasado en este proceso de diálogos? Nadie se opone en Colombia al diálogo. Las críticas surgen de las condiciones. Primero, el presidente de la República se presentó como el candidato para continuar las políticas de seguridad y apoyo a las Fuerzas Armadas, y lo incumplió. Se negoció el diálogo, permitiendo un deterioro de la seguridad a lo largo y ancho del país. Ustedes tienen las mejores fuentes de información. El presidente le ha asignado toda la importancia al diálogo con el terrorismo y le ha restado toda la importancia al apoyo, motivación y orientación de las Fuerzas Armadas para poder mantener la política de seguridad. Es el único culpable del deterioro de la política de seguridad. Porque si algo caracteriza a las Fuerzas Armadas de Colombia, es su lealtad a la Constitución y su sometimiento a las jerarquías, a su comandante, el presidente de la República. Segundo, el gobierno se negó a exigir un cese de actividades criminales. Dijo que de haberlo exigido no se habría dado el diálogo. Mi pregunta es, ¿por qué en 4 ocasiones la FARC ha declarado treguas? En 2 diciembres y en estas 2 fechas electorales. Entonces sí puede declarar treguas para ayudar a la reelección del presidente de la República, pero no se le puede exigir cese de actividades criminales para avanzar en un diálogo que dé credibilidad. Eso es un contrasentido, estimados compatriotas. El acuerdo de Marta Lucía Ramírez y de Oscar Iván Zuluaga, nuestro candidato, es un acuerdo necesario para el país. Que para poder avanzar en el diálogo se exija al grupo terrorista interlocutor que cese el reclutamiento, el secuestro y el asesinato de menores. El miércoles de la semana pasada visité a Tumaco. Allí todavía ronda el fantasma de dolor de los niños bomba. Ese acuerdo propone además que cese la extorsión, el secuestro y el asesinato de civiles. Ya esta mañana declararon en Arauca secuestrado a Juan Carlos Santamaría, aquel joven que, como lo muestra el video, sin vocabulario y sin actitud impropias, le reclamó al doctor Vargas Lleras porque este gobierno los despojó de las regalías
y lo único que le da es lo que le entrega.